Todos deseamos que nuestros proyectos se coronen con el éxito, de eso no hay duda, pero en ocasiones el camino hacia ese éxito pasa por muchos obstáculos, por muchas caídas, por muchos fracasos. Situaciones que al igual que un entrenamiento pueden verse como adquisición de experiencia, valor y carácter. ¿Sabías que Walt Disney fundó en 1922 la empresa Laurograms Films, que terminó en bancarrota un año después? ¿O que el proyecto de Steve Jobs, Next, se convirtió en un pozo sin fondo para inversores? ¿O que Stephen King, cansado de tantos rechazos a su primer novela, quiso tirarla? ¿O que los estudios y los productores rechazaban a Charles Chaplin porque consideraban que su forma de actuar no se entendería? ¿O que la empresa de Henry Ford, Detroit Automobile Company, terminó en la bancarrota por las exigencias de Ford en el desarrollo de prototipos y las escasas ventas? ¿O que a Soichiro Honda Toyota lo rechazó como ingeniero? Un punto de inflexión que aprovechó para dedicarse a su verdadera pasión, las motos, y crear su imperio. Cuando uno ve a las personalidades que han alcanzado éxitos icónicos en la historia de la humanidad, tiende a no reconocer los grandes fracasos que acompañaron su ascenso. Fracasos que solo templaron su carácter, haciéndolos prácticamente invencibles en su determinación, y por lo tanto líderes de su propia vida. Las contrariedades de la vida pueden verse de dos maneras. Una es fatalista, donde uno se deja vencer por esos golpes que la existencia nos da, y en la cual dejamos todo de lado tirando nuestros proyectos por la borda. Las contrariedades de la vida pueden verse de dos maneras. Una es fatalista, donde uno se deja vencer por esos golpes que la vida nos da, y en la cual dejamos todo de lado, tirando nuestros proyectos por la borda. La otra es de serenidad al entender que es mucho más lo que no depende de nosotros, tomando las cosas con calma y filosofía, aprendiendo de las circunstancias y volviendo de nuevo a la carga. Independientemente de que estas dos posturas son diametralmente opuestas, ambas tienen una cosa en común. Cualquiera de esas dos decisiones es responsabilidad única y exclusivamente de uno. Me ha tocado ver gente que, estando en la primera de las actitudes, busca responsabilizar a los demás de sus decisiones. Es así como su familia, sus amigos, la sociedad, el gobierno, la vida o Dios es quien tiene la culpa de lo que le pasa. Esa es una actitud por demás infantil, que a lo mejor le sirve para paliar sus emociones, pero que no termina por convencer a nadie. ¿Por qué? Pues porque siempre habrá ejemplos de gente que en peores circunstancias salió adelante. Además, nunca habrá evidencia alguna que permita sostener que la decisión tomada les fue impuesta. Al contrario, cada quien decide de manera libre en su fuero interno el camino que desea seguir. En un taller de liderazgo donde toqué este tema, en el receso del mismo se me acercó una persona a la cual le había llegado el comentario, pues acababa de pasar por una derrota que aún le calaba hondo y de la cual, según esta persona, había muchas responsabilidades que no eran suyas y que prácticamente la habían llevado a tomar esa decisión. Cuando alguien aborda un tema como este que se comenta, con una postura de defensa o de justificación, el enfoque que dicha persona trae sigue anclado en el problema, en la caída, en el fracaso, con lo cual su avanzar en la vida se ha detenido. Por ello mi estrategia fue diferente. En vez de ahondar más y más en el problema para ver quién tenía la responsabilidad de sus decisiones, lo que hice fue salir de ese radio de acción y preguntar por lo que había aprendido de esa situación. Al inicio las respuestas eran bastante negativas, como el no confiar en, no ilusionarme con, no volver a, con lo que el enfoque seguía de nueva cuenta siendo reactivo, pero no solo reactivo, sino incluso negativo. Así que la siguiente pregunta fue en el sentido de qué cosas, en base a lo aprendido, sí se podían hacer y sí se podían emprender. En ese momento las respuestas ya fueron diferentes y avanzaron por un sendero de la proactividad positiva, con aseveraciones tales como planear a la otra tal o cual cosa, pensar en lo que puedo o no puedo hacer, tener cuidado con, etcétera. Mi comentario final fue que con ese nuevo bagaje saliera de nuevo a la carga, ya que el resultado necesariamente debía ser otro. Con el tiempo me informó esta persona de su éxito, aunque no de la forma que pensaba, pues la vida abre sus propios caminos. Pero sí como un éxito que no se hubiera logrado si el fracaso hubiera derrumbado permanentemente toda intención por realizar sus metas. Cada golpe que la vida nos da no va en el sentido de hacernos caer, sino, al igual que el acero, de templar nuestro carácter y de formar nuestra personalidad para habilitarnos para logros cada vez mayores. Así que ya sabes, fracasos, para nada. Mejor velos como entrenamiento
para tu éxito futuro.